el camino lo marcas tú, solo tú, y como la sabina aguanto yo el ruido y la tempestad con mi mejor sonrisa. Es una asociación de mujeres de Zaragoza, lo digo porque hay personas que están ahora mismo de fuera de Zaragoza, de Tenerife y de León y de más sitios, y entonces igual no conocían el Club de Opinión La Sabina. El Club de Opinión La Sabina realiza habitualmente coloquios, cenas y en esta situación hacemos foros virtuales. Estamos inaugurando la temporada después de, este es el primer foro del año 2021 y nos parecía que uno de los temas importantes y que está de actualidad y se está hablando ahora mismo en este país y seguramente fuera, es el tema de las residencias de personas mayores. El problema que ha habido con la COVID es que, no sé si lo digo bien, pero parece que casi la mitad de las personas fallecidas han sido personas que vivían en residencia y por tanto se ha puesto en crisis este sistema de pasar los últimos años. Por eso, bueno, nos parecía relevante tratar este tema de una manera, bueno, no decir, bueno, a ver que las residencias no valen, vamos a ver qué hacemos, sino de forma en positivo y de ver un poco distintos modelos para vivir estos años que, dadas las circunstancias, pues nos gustaría a todas las personas vivirlas de la forma más humana posible. E independiente y sin que seamos tratados, por lo menos eso es un poco la idea, como niños o niñas pequeñas, sino como personas adultas. Para ello dimos en proponerle a Patricia Di Monte, que amablemente ha tenido a bien estar con nosotras esta tarde, porque Patricia nos puede encender alguna que otra bombilla. Os la presento para quienes no conozcáis quién es Patricia Di Monte. En Zaragoza la conocemos, pero seguramente fuera la conocéis menos. Patricia Di Monte es zaragozana adoptiva, pero es italiana de nacimiento. Ya la habréis adivinado por el apellido. Su carrera está plagada de premios, condecoraciones y un sinfín de menciones. Tantas que es imposible nombrar en pocas líneas lo que ha realizado sin quitarnos el sombrero ante su carácter guerrero e incansable. Arquitecta por la Universidad de Venecia, beca de excelencia del Ministerio de Cultura italiano para estudios de máster y doctorado en Barcelona. Fue durante 2 años colaboradora en la Fundación Peggy Guggenheim y recibió el primer premio por el concurso del paseo marítimo en Torre Mileto. A Zaragoza llegó para quedarse en 1998 y junto a Ignacio Grábalos abre el estudio Grábalos Di Monte Arquitectos. Son los autores intelectuales del programa de regeneración urbana Esto no es un solar. Quienes no sois de Zaragoza, esto hago un inciso, cuando vengáis tendríais que verlo. Es un programa extraordinario. Uno de los proyectos más bonitos que ha tenido la ciudad de Zaragoza. Gracias. La idea surgió después de ser comisaria del programa de intervenciones artísticas Los Vacíos Cotidianos en la Frontera 2006. Me permito explicar un poco lo de Esto es un solar para las personas de fuera. De solares abandonados y degradados en zonas de casco histórico y de otros barrios de la ciudad se hicieron lugares de reposo y de juego y muy atractivos. Sus trabajos han recibido numerosos premios internacionales, tales como Premio Eurocities 2011 o el Smart Future Minds Bienal Espacio o Público de Roma. Arquitecta invitada en 2012, 2016 y 2018 y supongo que 2020 a la Bienale de Arquitectura de Venecia y a la 11ª Bienal de Arquitectura Española. Desde 2010 es Visiting Professor en las principales universidades europeas. Seguramente ha hecho muchísimas más cosas, pero os hacéis una idea de quién tenemos aquí el honor de tener aquí a Patricia. Bueno, Patricia, cuando tú quieras, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Elena, y gracias a todas. Yo hace años que os sigo y hace años que participo a vuestro foro, y cuando me habéis llamado realmente me ha hecho mucha ilusión porque no lo sabréis, pero os pongo muy a menudo como ejemplo. Muy a menudo os pongo como ejemplo. Pues cuando me habéis llamado, la verdad que, claro, de dónde empezamos a hablar de un tema tan importante y en un momento tan diferente, inesperado como el que estamos viviendo, que fundamentalmente creo que lo que debe hacer es abrirnos preguntas. Lo que tenemos que hacer es pensar juntas y juntos cómo debemos acercarnos y emprender caminos para vivir juntos. Tanto que, como decíamos anteriormente, también con Gemma, parece que nos acompañan estas sesiones, ¿no?, de la Bienal de Venecia. Y justamente el título que el director ha dado este año a la Bienal es ¿Cómo viviremos juntos? El título se le ha dado antes de que pasara todo el fenómeno de la pandemia, pero porque ya hace muchos años que se va hablando, reflexionando sobre la complejidad de los sistemas urbanos contemporáneos y sobre todo sobre nuevos modelos inclusivos que puedan alejar las sociedades de estos fenómenos de exclusión y fundamentalmente marcar espacios más equilibrados. Un poco para acercarnos al lema... al lema de la Bienal de este año, la primera reflexión que hace el director es que es necesario un nuevo contrato espacial, no solo social, ya que en el contexto de la ampliación de las divisiones políticas contemporáneas y de las siempre más crecientes desigualdades económicas, lo que se nos pide a nosotros arquitectos es imaginar cómo deberían ser los espacios para poder vivir de una forma mucho más generosa e inclusiva. Juntos no solo como seres humanos que, a pesar de esta sociedad contemporánea siempre más individualista, pueda anhelar a conectar las personas entre sí y sobre todo fundamentalmente con las otras especies que habitan este planeta, no solo a través de medios digitales, sino especialmente en el espacio físico real que nos acoge y que habitamos. Junto con nuevos hogares que buscan fundamentalmente el espacio de la vivienda más diversa y más digna, junto con comunidades emergentes que van demandando siempre más equidad. Cometemos siempre el error en centrarnos sobre nuestro país, nuestra comunidad, Europa, pero realmente deberíamos ya empezar a pensar que con todos los fenómenos de cambio climáticos y de grandes fenómenos de migración que viviremos en las décadas futuras, pues el problema de la vivienda, si lo consideramos de aquí a 2030, debería vivir unos cambios fundamentales y muy importantes. Por lo tanto, estos cambios, tanto con las comunidades emergentes que piden más equidad, más inclusión y sobre todo una identidad espacial. Y juntos a través de las fronteras políticas para imaginar nuevas geografías de asociación. Y juntos también como un planeta que se enfrenta a una crisis y que requiere una acción global que podamos continuar viviendo. No debemos cometer nunca el error de pensar de una forma demasiado local, ya que sabemos que cualquier fenómeno hoy día se sitúa en escala siempre mucho más global. Por lo tanto, la primera cuestión sobre la cual yo quisiera abrir la reflexión es sobre la idea de bienestar, de welfare. Y en los últimos estudios y proyectos que hemos realizado, la primera reflexión que hacemos es que el concepto de sanidad, por suerte, se acerca siempre más a la idea de cuidados. No es solo la cura, sino mucho más la idea de cuidados. Tanto que
en los determinantes sociales de la salud, lo que vemos que entre los factores más importantes justamente está el estilo de vida del individuo. Posteriormente tenemos las redes que rodean cada uno de nosotros, ¿no? Las relaciones sociales, cómo se conectan las comunidades y posteriormente ya los temas ambientales, de educación, de trabajo, de calidad de agua y de saneamiento, de servicios de asistencia a la salud y posteriormente ya como condiciones, digamos, sobre lo que nos tenemos que poner a reflexionar son como todos estos elementos y condicionantes socioeconómicas, culturales y medioambientales influyen sobre la idea de salud, que es el concepto básico. De hecho, para el proyecto de la anterior bienal, justamente uno de los temas que el director, sobre los cuales el director nos pedía trabajar y reflexionar era justamente el tema de la salud. Era para un proyecto de la Casa de la Salud y por lo tanto, pues lo que se ha ido analizando era el sistema sanitario, el sistema de cuáles son los elementos biológicos del contexto del hábitat, los estilos de vida, las actividades físicas, qué tipo de dependencias, factores socioeconómicos, físicos. Un poco para explicar que todos estos factores, si los consideramos como una idea de cuidados, son prioritarios para poder considerar cómo con el pasar del tiempo estos factores condicionan también nuestro bienestar y nuestra forma de vivir el contexto físico y habitado. Por lo tanto, en la idea de promoción de la idea de la salud, se hace siempre más hincapié sobre la difusión y la formación de estilos de vida más sanos, acciones que puedan representar un apoyo al bienestar colectivo. La idea del bienestar de la colectividad influye directamente sobre el bienestar del individuo, de nosotras mismas. Por lo tanto, es muy importante también promocionar acciones comunitarias, locales, que puedan permitir el desarrollo de un mayor sentimiento de arraigo y de pertenencia. Y la promoción de la inclusión con acciones que permitan incrementar las relaciones. De hecho, muchos de estos factores han sido muy importantes a la hora de desarrollar el programa de los espacios públicos en los solares. El tema de la salud estaba siempre transversalmente presente a la hora de pensar pequeños espacios que promovían el deporte, pequeños espacios que promovían las relaciones sociales. Por lo tanto, la idea de los cuidados debería ser uno de los elementos y factores fundamentales a la hora de diseñar los espacios públicos y el contexto físico de las ciudades que habitamos. Y para acercarnos un poco a la reflexión que se me pedía hoy, pues estaba yo pensando, claro, fundamentalmente pues en mi familia, ¿no? La que ha sido la generación de mis padres, que ahora son justamente la generación que más necesita de cuidados al tener una edad cercana ya a los 80, y pensaba, claro, ¿cuál ha sido la juventud de estas personas que en el 68 tenían 18 años y eran los que iban, bueno, como todas las generaciones jóvenes, no me imagino, pero con esos grandes ideales de poder cambiar la forma de relacionarse fundamentalmente, promoviendo nuevos modelos de habitar, que es un poco el tema sobre el cual reflexionaremos hoy. Y en aquellos años sí que se crearon unas utopías increíbles, ¿no? De nuevas comunidades, nuevas formas de convivir, que se basaban también sobre nuevos modelos de educación y nuevos modelos de cuidados. Uno de los proyectos más ejemplares que nos sirven y son fundamentales para entender cuáles son los modelos que hoy día se están proponiendo, para entender que siempre todo tiene un background avalado, experimentado, que luego nos sirve para innovar. Pues un proyecto muy interesante de nuevo desarrollo residencial está
situado en Suiza en los primerísimos años 60, que promovía un colectivo de arquitectos creativos que fundamentalmente tenía la idea de vivir de una forma en común. Por lo tanto, había un conjunto de servicios públicos como guarderías, piscinas. Todos los espacios eran espacios que entre todos cuidaban, y fundamentalmente muchos espacios públicos donde se desarrollaban y que acogían las acciones comunes. Y ya veremos que manteniendo en mente este modelo, esta planimetría, ¿no?, de conjunto residencial y de cómo se van relacionando con los espacios públicos, entenderemos que todos los proyectos que ahora nos parecen innovadores de modelos de cohousing realmente se han inspirado a muchos de los proyectos que se han ido desarrollando a principios de los años 60, que ha sido, la verdad, desde este punto de vista, como un momento de gran creatividad. Aún tratándose de modelos de viviendas colectivas, tienen unos espacios conjuntos. Todas las calles son calles comunitarias por las que todos pasan y que, sobre todo, entre todos cuidan. La calle es un elemento que corre a cargo del cuidado de todos. Y cualquier persona que entrara a formar parte de esta comunidad era copropietaria. Nos interesaba también desde el punto de vista de gobernanza, cómo se asociaron para poder gestionar este modelo residencial. Eran copropietarios de calles, caminos, espacios abiertos, piscina, equipamientos, guarderías, lavandería. Entonces era muy interesante, es muy interesante analizar como modelo, ya que ahora ya también se puede aprender de la experimentación y pues de cómo ha ido evolucionando la comunidad, creciendo de una forma en comunidad y creciendo de una forma conjunta, ¿no? Estas calles, estos espacios, ya veremos que nos los volveremos a encontrar en los modelos residenciales de cohousing. Posteriormente, para acercarnos a la idea de estos proyectos de cohousing que hemos desarrollado, hemos ido buscando los casos que nos parecían más interesantes en Europa. Casi todos los que nos han parecido más interesantes se planteaban como modelos transversales e intergeneracionales que daban mucha importancia al encuentro entre personas senior y niños. Hay como varias formas de unir los espacios de las viviendas y los espacios públicos. Bueno, que para quien pueda tener más interés les podemos pasar los enlaces, ¿no? Según que los espacios destinados a las personas mayores tengan más o menos conexión por franjas de tiempo, por espacio físico, con los espacios destinados a la infancia. Sobre todo por Dinamarca, por Suecia, por Holanda, hay muchísimos modelos residenciales donde veremos ubicadas residencias para mayores con guarderías de niños e incluso modelos de viviendas mixtas donde algunas asociaciones de jóvenes pues se prestan para convivir en estos centros a cambio de prestar algunos servicios, digamos, ¿no? Con esta imagen lo que vemos es digamos, las principales tipologías que ven casi siempre muy cerca un centro sanitario. Luego podemos tener un modelo de habitaciones, ¿cómo se dice? Viviendas, disculpen, viviendas particulares, porque se dice habitación en italiano, perdón, o viviendas como más aisladas, ¿no? O cómo se relaciona el centro sanitario con todos los espacios del barrio, espacios culturales, espacios del bienestar, de deporte y más comunitarios. Posteriormente hemos encontrado este estudio muy interesante realizado por una sociedad con la cual hemos colaborado para muchos concursos, que se llama Nomisma, que ha hecho un poco un repaso de los principales países, Reino Unido, Francia, Alemania, para entender cómo se plantean los diferentes modelos de soluciones de vivienda para personas mayores. Por ejemplo, en Reino Unido pues hay 4 diferentes modelos. Hay unas viviendas
ubicadas en zonas residenciales y destinadas solo a personas mayores de 55 años. Otro tipo que también está muy difuso, que son residencias para personas mayores con áreas comunes que ofrecen unos servicios mínimos de hospitalidad y asistencia. Finalmente está la vivienda asistida, con un tipo de estructura a la vivienda protegida en la que los servicios de asistencia están garantizados por operadores que viven en el mismo lugar. Y finalmente las que se llaman, bueno, los asilos para personas ya jubiladas o comunidades, donde ya veremos en España hay algunos casos muy interesantes donde también hay como una atención continua y asistida y que retoman un poco también el modelo de la vida asistida que se proporciona generalmente en una casa de reposo. Si analizamos, por ejemplo, en Francia, que la verdad tiene mucha más variedad, ¿no?, de segmentación de la oferta. También en base, claro, Francia tiene una grandísima tradición, ¿no?, de asistencialismo fundamentalmente, y pasa también de residencias que son apartamentos destinadas a personas mayores, independientes, siempre estamos hablando, ¿no?, de personas que tienen cierto grado de independencia, de diferentes tamaños y que ofrecen también accesos a áreas comunes y con diferentes servicios. Luego están las aldeas para personas mayores o comunidades de apartamentos siempre individuales que comparten algunas áreas comunes que fundamentalmente lo que intentan es promover la sociabilidad, ¿no?, que si antes recordáis en el esquema que hemos visto de los factores que promueven la salud, el elemento de la sociabilidad era uno de los más importantes y por lo tanto en todos estos esquemas que analizaremos los espacios comunitarios siempre son los espacios a los que se les presta más atención. Finalmente, para no extenderme más, en Alemania veremos muchos casos muy interesantes también. Pasa también de alguna solución habitacional con las casas sin barreras arquitectónicas, adaptadas para personas independientes o con movilidad reducida. Y luego siguen los complejos residenciales que también ofrecen algunos servicios de hospitalidad. Otra solución que también está muy representada es los apartamentos que ofrecen servicios para diferentes destinatarios, para mayores de 65 años, estudiantes, incluso personas pues, que viven de forma individual, ¿no? Y finalmente las residencias de ancianos más canónicas que ofrecen servicios de asistencia especializada y continua. Como arquitectos debemos hacer mucho hincapié en la importancia que la calidad arquitectónica debería tener y adquirir en estos espacios. Este es uno de los últimos concursos que se han brindado en FISA. Es una residencia de mayores que plantea espacios que se alternan, residencias y espacios comunes, residencias y espacios comunes. O sea, es un modelo como un poco más híbrido y que nos parecía muy interesante porque generalmente no se plantean, ¿no?, en las plantas altas estos espacios de convivencia. Se plantean como muchos salones mixtos, pero no estos espacios donde parece que es como un gran jardín al cual se asoman las habitaciones individuales. Habitaciones que pueden tener una altísima calidad y que no siempre es fácil. Y en esto sí que quisiéramos hacer mucho hincapié en la gran labor social que nos queda por hacer entre todos de cara a las administraciones públicas, porque sabemos que de cara a las adjudicaciones y de los concursos, por mala suerte se prima siempre más la oferta económica y siempre menos la que es la oferta arquitectónica, cuando realmente, sobre todo con temas de tan elevada sensibilidad, una oferta arquitectónica como esta, donde hay estos espacios intermedios, salones particulares que se asoman a un doble espacio verde, con unos espacios intermedios comunes, sí que marcan la diferencia. Veremos, bueno, diferentes tipos, ¿no?, de espacios, pero que siempre marcan como un doble frente, ¿no?, que se asoma
para poder permitir la socialización. Algunos ejemplos muy interesantes que nos han llamado la atención haciendo este estudio para el concurso son estos que incorporan incluso la idea de tiempo libre en los propios bloques de residencia. Una vez más, este es un ejemplo que una vez más hemos encontrado en Suiza, que incorpora al mismo campo de fútbol unos elementos de equipamientos de residencias para mayores, ¿no? Seguimos una vez más con viviendas individuales, pero que con esto, ¿no?, este tema de la importancia que tienen los espacios para la sociabilización, esto nos ha parecido como de los más interesantes y experimentales, ¿no?, que hemos encontrado. Siempre más nos acercamos y hemos encontrado muchos más casos de experimentación promovidos por las públicas administraciones en Holanda, en Dinamarca, donde se promueve desde hace muchos años, estamos hablando ya de los años 60, el modelo de cohousing para mayores, que es un poco, digamos, un espacio muy un elemento muy experimental en España. Hay muy pocas experiencias que veremos más adelante, pero creo que momentos como estos que nos ofrece el Club de la Sabina son fundamentales. Reflexiones comunes, invitaciones a las públicas administraciones, existen muchas buenas prácticas ya avaladas, hay mucha literatura, muchísima literatura que nos detalla muy definidamente cómo deben ser los espacios comunes, cómo pueden ser las calles, cómo pueden ser las viviendas, cómo pueden ser los servicios comunitarios, siempre prestando mucha atención a la intergeneracionalidad, como en este caso, por ejemplo, que de los más interesantes en Estocolmo, o este otro de Venter, de Humanitas en Holanda, increíble, nos ha parecido, seguramente hay mucha literatura y mucha filmografía, hay mucha cinematografía que cuentan estos tipos de buenas prácticas, donde asociaciones de voluntarios se prestan a cambio de, se les ofrece alojamiento a cambio de 30 horas de dedicación con lectura, un simple servicio de hacer compañía a las personas que se alojan en estas viviendas, ¿no?, de la tercera edad. Son modelos muy experimentados en otros países, pero en España no hemos encontrado todavía, ¿no?, este tipo de ejemplos, donde hay mucho de experimental, pero también nos llevan mucha ventaja desde el punto de vista de la normativa, donde seguramente el Instituto Aragonés de la Seguridad Social ha emprendido nuevos modelos de residencias de mayores muy interesantes, pero digamos que podríamos entre todos hacer hincapié en poder incorporar este tipo de buenas prácticas. Este es otro caso muy interesante, siempre en Estocolmo, de un cohousing, de unas viviendas compartidas donde, como vemos, los espacios comunitarios y sobre todo los espacios al aire libre, donde se organizan muchas actividades en comunes, donde cada uno con su expertise presta un servicio a la comunidad, ¿vale? Por lo tanto, todo se basa sobre la idea de vivir en comunidad. Y acercándonos un poco al caso español, hemos encontrado varios ejemplos experimentados ya de cohousing. Aquí vemos un mapa donde en verde vemos las experiencias de cohousing para mayores. Incluso hemos encontrado alguna por Teruel. Esta seguramente la conoceréis entre todos. La hemos querido poner como ejemplo porque ha sido de los modelos más interesantes, sobre todo desde el punto de vista de gestión y de gobernanza, porque se han unido los propietarios con un modelo de cooperativa y cada socio hace una aportación inicial
y paga unos importes mensuales que van variando también según el modelo de ocupación. Y finalmente, pues cuando ya no desean ocupar este espacio, pues se quedaría a los heredes, ¿no? el espacio adquirido. Y lo que nos interesa de esta experiencia es cómo van incorporando las unidades residenciales siempre alrededor de un espacio común, que puede ser una plaza, una calle, plaza más calle, puntos de encuentro comunes en las dos esquinas. ¿Os acordáis el ejemplo que os hice de los años 60 en Suiza? Es un poco como y todos los primeros casos de la Siedlungen de los años 40 y 50 de Alemania, digamos, son los primeros casos que nos han enseñado, que nos han permitido evolucionar a estas tipologías de modelos de cohousing, ¿no? En modelos de cooperativas, como en este caso. Lo que vemos que siempre todos los bloques de viviendas se desarrollan alrededor de grandes espacios públicos. Por lo tanto, es que este esquema es muy parecido al que hemos visto de Suiza. O sea, tenemos la vivienda individual, pero que compartiendo este gran espacio comunitario y todos los espacios verdes, claro, la superficie se amplía mucho. O sea, es una idea de comunidad que comparte todos los espacios públicos. Por supuesto, con unos estándares urbanísticos de ventilación y de densidad óptimos. Y quiero hacer mucho hincapié sobre este esquema, porque ¿cuál es el problema al que nos enfrentamos los arquitectos? Pues que tenemos muchas ideas, que tenemos muchas ganas de innovar, tenemos muchas ganas de plantear modelos híbridos, de abrir a la experimentación, y al final nos damos cuenta que la sociedad en la evolución, por el tema de la seguridad, por el tema de la responsabilidad civil, va evolucionando a un sistema de control siempre más estricto. Por lo tanto, esta idea y esta necesidad fundamental de hibridación, de experimentación y de flexibilidad se aleja siempre más, porque se nos requiere siempre más un control, responder a unas normas siempre más estrictas, a unos estándares siempre más estrictos. Y todo ello, ¿por qué? Pues por responder a unas peticiones, muchas veces es por las denuncias a las que nos tenemos que enfrentar como sociedad, y sobre todo a las denuncias a las que deben responder las instituciones públicas. Entonces, todo ello nos lleva a tener unos esquemas siempre más rígidos y menos flexibles, que chocan con modelos como estos que hemos planteado. Ese es un estudio, un proyecto que hemos intentado promover nosotros, que se basa sobre la idea también, ¿no?, de la despoblación. Todos los casos que hasta ahora os he enseñado siempre hablan de nueva residencialidad y de nueva edificabilidad. Y una vez nosotros lo que hemos hecho es un análisis de todo el patrimonio abandonado, todo el patrimonio residencial que existe en las áreas que se están quedando despobladas, y lo que planteábamos era reusar y hacer como aldeas difusas de co-living. No es tanto cohousing cuanto un convivir juntos en aldeas rurales que se están quedando vacías y abandonadas. Siempre, por supuesto, planteando la propuesta con una idea de nueva residencialidad que se desarrolla alrededor de un gran espacio central público que alojaría todas las nuevas actividades comunes. Y un poco para volver a esta primera imagen idílica, ¿no?, que es un poco lo que acompañaba mis padres, que son las personas a las que yo ahora debo dar respuesta como arquitecto, buscando y ofreciéndoles nuevos modelos residenciales que les puedan permitir cierta
por un lado, cierta garantía, ¿no?, de poder vivir juntos, de poder vivir con los servicios sanitarios mínimos indispensables, y me he dado cuenta que realmente planteando estas propuestas de cohousing volvíamos a acercarnos a los que eran estos modelos residenciales de las comunas hippies de los años 60, que lo que buscaban era convivir en plena naturaleza y con nuevos modelos residenciales, pero de vida en común. Y de hecho lo que planteábamos era cómo estos bloques que convivían alrededor de un gran espacio público y que al mismo tiempo permitían a los mayores que se acogerían convivir de una forma transversal con otras franjas de edades, porque se planteaba un espacio para incubadoras y viveros de iniciativas jóvenes, talleres y aulas, una sala polivalente, un espacio para juegos infantiles y para guarderías, un espacio para gimnasio, para rehabilitación y fisioterapia compartido entre los que iban a vivir los módulos de la primera planta destinado al co-living para mayores, que al mismo tiempo, pues también para garantizar los factores de sociabilidad, pues se iban a reunir y podían convivir en este gran espacio común con jóvenes y con niños. Bueno, más allá de la forma arquitectónica, lo que se planteaba era volver a vivir en la naturaleza de una forma comunitaria. Por lo tanto, responde cuál sería la respuesta a la pregunta inicial. ¿Cómo viviremos juntos? Pues viviremos juntos y de una forma intergeneracional en espacios muy bien planteados, que responden de una forma hipereficiente al soleamiento, con azoteas verdes que garantizan el sistema de ventilación, con servicios comunitarios, con servicios eficientes de ahorro energético, por introducción de placas fotovoltaicas, por favorecer pues, la movilidad sostenible, que plantean reducir de una forma muy impactante el CO2, que promueven reducir el consumo energético, casi alcanzando una idea de consumo nulo, y reducir fundamentalmente el consumo de agua. Por lo tanto, planteando modelos sostenibles e innovadores que fundamentalmente necesitan en este momento una gran labor común y una gran labor de sensibilización a las administraciones para que puedan permitir este tipo de modelos arquitectónicos y que puedan permitir también desde el punto de vista de gobernanza, de gestión, de modelos jurídicos, de cooperativas, de modelos jurídicos de adquisición de suelo, de gestión de alquileres, y por lo tanto, un poco para cerrar esta reflexión, lo que creemos que entre todos nos queda mucho camino por hacer para seguir manteniendo abiertos estos debates, invitando de una forma muy activa a las administraciones para abrir nuevos caminos experimentales, que, bueno, como hemos visto en España hay algunos, pero nos queda algún paso importante todavía por emprender. Y con esto ya acabo. Muchísimas gracias, Patricia. Si dejas de compartir pantalla, así nos veremos más en la pantalla. Estamos ahora mismo 55 personas. No sé. Un segundo, lo intento enseguida. ¿De algún lado? Sí. Muchas gracias, Patricia. Ahora, si os parece, abajo en la barra de abajo está el tema de reacciones, que está para levantar la mano. Quien quiera hacer alguna pregunta o comentario a Patricia, muy bien, sí, ya está.
yo os invito a que participéis. Antes de empezar a dar palabras, yo querría comentarle a Patricia que todo esto que has planteado, que a mí se me ha quedado la idea de volver a las comunas hippies, que me ha gustado mucho esa idea, todo esto que has planteado para personas mayores, hablando de general, ¿no? Pues económicamente es viable. Quiere decir que las residencias públicas de personas mayores están basadas en un edificio de mucha gente con unos servicios más reducidos y por tanto sale más barato. Económicamente es viable estos proyectos que tú has, o sea, esta forma que tú has presentado, que a mí me parece extraordinaria, hay que hacerla viable, ¿no? Y esa es mi pregunta, porque siempre supongo que nos topamos con que desde el punto de vista de la utopía es buenísimo, sí, pero ¿es viable? Debería serlo, pero tal y como va la sociedad. Sí. Bueno, había como varias familias de ejemplos, porque, por ejemplo, el modelo de cooperativas es prácticamente toda iniciativa particular. Nos parece interesante el modelo no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo, bueno, ese modelo que he puesto español, porque allí lo que ha permitido lo que la pública administración ha permitido es la compra del suelo y el modelo de gestión en cooperativa. Si es sostenible desde el punto de vista económico, pues es cambiar las políticas, y es cambiar justamente los presupuestos. He querido empezar con la idea de cuidados. Sanidad hace mucha inversión en curar, ¿vale? En curar las enfermedades. Pero si cambiáramos los modelos sanitarios y empezáramos a hacer como ciudades, como contextos urbanos, vivir de forma más saludable, introduciendo todos estos elementos que hemos visto entre los factores de los cuidados, desde muchos años antes, reduciríamos de una forma increíble el gasto de salud pública. Por lo tanto, se trataría de prevenir mucho antes, incidir mucho más sobre la idea de cuidados para reducir el gasto de la cura, ¿cómo se dice en español? Bueno, cuidado, se dice igual en español. Reducir los gastos de curar para aumentar la prevención y los cuidados. También hay muchos modelos públicos privados, como hemos visto los modelos residenciales de Suecia, y luego hay muchos ejemplos que hay inversión solo pública, pero por esto yo digo, nos queda mucho camino por hacer. Sí. Nos queda mucho camino por hacer, y sobre todo en el tema de la prevención y del envejecimiento saludable y de la intergeneracionalidad, porque para aprender a vivir juntos de forma diferente hay que empezar mucho antes, hay que empezar hablando, por ejemplo, de temas de tolerancia, de temas de convivencia, de temas de inclusión, temas que yo veo que inciden en el debate contemporáneo en España, pero que deberían tener también desde el punto de vista de presupuestos mucha más presencia. Y al final llegamos siempre a querer curar, pero hay que empezar de una forma, hay que empezar mucho antes. Y sobre todo apostar más sobre inversiones público-privadas, por lo menos sí, en una fase inicial. Me ha parecido muy interesante cuando al principio alguien comentaba, estamos planteando aquí un modelo de cohousing. Allí será fundamental el soporte de la administración pública desde el punto de vista de gestión, de permisos, de normativa, porque no hay normativa todavía que da respuesta a estos modelos residenciales. No sé si habéis empezado ya, pero hay muchas trabas urbanísticas que queda por resolver para poderse acercar a estos modelos experimentales.
Y es una cuestión de dar prioridad a los presupuestos. En el chat, perdona, Elena, sí. Patricia, comentan una persona, Travensol, supongo que era el nombre de alguna de las iniciativas de las que estabais comentando antes. Y en la web del Centro Cultural del Matadero de Madrid hay un documental sobre los hospitales del futuro, que dura pocos minutos y que es muy interesante. Más zonas verdes en el hospital, huertos urbanos dentro del hospital para autoabastecimiento, etcétera. Había pedido la palabra Alfredo. Sí. Antes de llegar a los hospitales, que esta es la idea de las curas, ¿no? Sí, la idea es prevenir. Y llegamos a tener, o sea, la tontería de los solares quería un poco ser esto. Cuantos más espacios para vivir en común, a servicio de la comunidad, espacios verdes, los huertos que hacíamos los ofrecíamos a guarderías y los ofrecíamos a centros de mayores. Los casos de la movilidad reducida en Barcelona con las supermanzanas, que no quiere más que fomentar una vida más saludable, reducir la movilidad para reducir el CO2 y prevenir, ¿no? Prevenir la cura. O sea, el tema del hospital ya es un caso como esperemos no llegar. Lo que debemos es no llegar al hospital, tener muchos más espacios verdes en las ciudades, muchos más huertos. Si fuera por mí, la Plaza del Pilar sería un gran espacio verde, un gran huerto. Sí, pues marcha lleva. Y lo intenté, había un solar en la Plaza del Pilar y propuse hacer un huerto. Todas las plazas, todas las calles, todas las aceras deberían ser más verdes. Por suerte, tenemos muchas ciudades europeas que tienen de aquí al 2050 la movilidad totalmente peatonal. Y de esto hablamos, de prevenir la cura, cambiando los modelos urbanos. Cuando hablaba al principio de este esquema, lo que quería era decir, antes de llegar a las residencias de mayores, que hemos hecho algún concurso y que cuando vas a visitar una persona querida dices, ojalá podamos llegar en buenas condiciones físicas, fundamentalmente viviendo juntos y cuidándonos el otro al otro para evitar estos modelos de cura, asistencia obligatoria. O sea, hay que cambiar mucho antes el modelo de ciudad, el modelo urbano, modelo de movilidad, modelo de convivencia, modelo de sociabilización, que es fundamental. En Inglaterra se ha abierto el Ministerio de la Soledad. ¿Cómo podemos llegar como sociedad a estos extremos, siendo que hay una cosa tan sencilla como el compartir el tiempo entre personas que necesitan un techo, que no pueden pagarse un alquiler, y personas que están solas? Pues estos modelos de residencias con asociaciones de voluntarios que prestan su tiempo libre a cambio de una habitación, es que deberían estar en todas las calles, en todos los barrios, en todas las ciudades. Se basan sobre el afecto recíproco. Hay mucha literatura y mucha cinematografía que plantea estos modelos, pero ¿cuántos proyectos arquitectónicos construidos funcionales conocemos en Aragón de este tipo o en España? Por eso cuando me lo habéis planteado, esta reflexión, digo, es que es tan necesaria, es tan importante que haya siempre más foros de este tipo, siempre más debates, conversaciones, intercambios de emociones, porque se puede hacer mucho antes, ¿no? Prevenir para... Sí. Alfredo de las Crisálidas, que habías levantado la mano hace un ratito, y luego Lola. Sí, buenas tardes. Bueno, estaba nombrando el tema de las administraciones, que efectivamente sería muy, muy importante porque no estamos apoyados, ni las cooperativas encajan bien en el modelo, el modelo cohousing no encaja bien en la ley de cooperativas, tampoco encaja en la ley de viviendas. Tenemos problemas para conseguir suelo que pueda ser recalificable para que se pueda trabajar en él. En fin, nosotros desde las Crisálidas hemos empezado a reunirnos con los grupos parlamentarios de Aragón y bueno, de hecho alguno ya ha propuesto alguna proposición no de ley para fomentar el que las administraciones apoyen este sí, vale.
hagan, ya está, gracias. Hagan las modificaciones legislativas necesarias y apoyen esto mediante ayudas y bueno, sobre todo modificaciones que favorezcan la adquisición de suelo y el encaje legal del tema, ¿no? En cuanto a lo que decía de lo que retrasa el envejecimiento activo, efectivamente retrasa la curación, es decir, es preventivo. Es decir, parece ser que ya las comunidades que existen, la de Travensol que se ha citado y tal, Eso, Travensol, sí. la gente ya enferma menos en el momento que está conviviendo ahí. Entonces, efectivamente, es muy favorable. Y las administraciones, yo creo que están empezando a entender que les estamos haciendo también un servicio. Es decir, bueno, nosotros estamos intentando crear una cooperativa, somos en este momento 40 socios y socias sobre todo, y bueno, pues son 40 plazas de residencia que se van a evitar, porque nosotros la vamos a gestionar nosotros, la vamos a hacer nosotros, y lo único que pedimos es alguna ayuda en el sentido de que pudiéramos obtener suelo cedido o más barato o tal. Lo demás lo organizamos nosotros. Y bueno, estamos en eso y invito a todas las que os interese a que os unáis a nuestro proyecto. Gracias. Lola, tenías la palabra, Lola. No, quería comentaros que en Ponferrada están llevando a cabo desde el ayuntamiento el programa Soledad. Entonces han empezado por un barrio a ver cómo funciona y les han llevado unas pegatinas a muchos comercios del barrio. Bueno, es un barrio que tiene como 9.000 habitantes. Les han llevado unas pegatinas para poner en tiendas, en farmacias, en muchos sitios, para que la gente lo vea y en caso de que conozcan algún vecino o vecina, pues que hace días que no lo ven o que estaba sentado y no aparece, cosas así, se acerquen a esos sitios y llamen a los teléfonos que están allí del ayuntamiento. Y además hay muchos voluntarios y voluntarias que van a las casas de estas personas, le llevan compra o les dicen si necesitan que les ayuden en la comida y cosas así. Y de momento parece que funciona. Es una manera de tener a los mayores un poquito controlados y que no se sientan tan solos como cuando están, pues eso, solos en casa, porque muchos de ellos tienen a la familia fuera, entonces no están aquí. Claro, es que y para Alfredo, antes de nada, aquí en El Bierzo hay muchísimas fincas en la zona de regadío que están abandonadas, porque de hecho hay mucha gente que las ha heredado, no saben ni dónde están, porque no quieren saber nada del campo. Y ha habido algunas asociaciones que han pensado en intentar que se las cedan de alguna manera para poder hacer algo como lo que dices tú. O sea, mira a ver si por ahí donde estás también puede haber fincas abandonadas y os pueden ayudar. Nada, todo estaría bien volver al campo, sí, muy bien estaría. ¿Querías decir algo, Patricia? Sí, en relación a lo que comentaba de las instituciones, muchas veces, nosotros ahora estamos planteando otra metodología para reusar todos los edificios abandonados que tenemos mapeados con usos temporales. No hay una normativa y lo que estamos pidiendo es simplemente que nos apoyen para experimentar. Como hemos experimentado con los solares, tampoco existía una normativa, pero ha habido una voluntad política que ha dicho, pues, experimentemos. Podría ser solo el inicio de un fenómeno de reuso de edificios, equipamientos con usos temporales, poniendo a servicio de la ciudadanía, haciendo un sondeo de las que son las demandas, las solicitudes, las necesidades. Si esto se hiciera con todo el suelo, porque hay mucho suelo, si tuviéramos la posibilidad de tener un catálogo no solo de solares, edificios, suelo, estaríamos facilitando tanto. Y luego, para comentar lo que decía Lola, hay muchas buenas prácticas, muchas iniciativas que se basan sobre bueno, fundamentalmente muchas actividades culturales. En Italia funciona muy bien una cosa que se llama la Universidad de la Tercera Edad. No, no tienes, se te apagó el micro. Patricia, has apagado el micro. ¿Me oís? Ahora sí. Ahora. Ay, perdón.
decía que hay este buen ejemplo de la Universidad de la Tercera Edad, que sobre todo en la red de pequeños pueblos con menos de 20.000 habitantes, que en Italia menos de 20.000 es que son muy, muy pequeños, organizan muchísimas actividades culturales que se basan fundamentalmente sobre el banco del tiempo, los jóvenes que prestan su conocimiento informático fundamentalmente a personas mayores que viven solas y que no saben muchas veces simplemente actualizar un teléfono móvil, actualizar un ordenador, facilitando, por ejemplo, ahora, porque todas las actividades culturales que tenían de teatro, de baile, que se han quedado ahora sin poder realizar y sin poderse organizar, que las organizan los jóvenes mismos a través del Banco del Tiempo digitalmente. Van casa por casa, les enseñan a usar Skype y yo ahora muchas veces me conecto con algunas de ellas, de estas personas que conozco, con Skype y ya no, es que ahora estoy en la reunión de teatro, ahora estoy en la reunión de baile. No están conviviendo físicamente en el mismo espacio y las plataformas digitales están haciendo una grandísima labor. O sea, no es el espacio físico como el modelo arquitectónico que yo presentaba. Yo os puedo hablar de modelos arquitectónicos, pero desde las instituciones se puede hacer mucho para colaborar simplemente con una pequeña ayuda digital y si se fomentara, por ejemplo, el banco del tiempo entre jóvenes universitarios y personas personas mayores. Sería ya una gran iniciativa. Sí. Alfredo, ¿querías hablar otra vez? Bueno, si hay otras intervenciones... No. Sí, hay una de Gloria o de Blanca. No sé si es Gloria o Blanca la que quiere hablar. Ah, Gloria, Gloria. Y en el chat luego también hay muchos comentarios, Elena. Vale, pues luego... Alfredo, pero puedes hablar tú primero y luego yo, no tengo ningún problema. Habla tú primero. Solamente era una observación. Con lo que ha hablado Lola de ir al ámbito rural, efectivamente es una buena medida. Lo que ocurre es que nosotros, claro, los que somos de Zaragoza, de la ciudad, pues todavía tenemos nuestros vínculos, ¿no? Hay gente todavía que está trabajando, necesita estar cerca, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos actividades culturales a las que estamos unidos. Entonces, ambas alternativas son buenas, es decir, la de marcharse a zonas rurales y tal y repoblarlas es estupenda y hay mucha gente que le gusta la alternativa esa, pues porque es más contacto con la naturaleza y tal. Pero también nosotros preferimos estar más vinculados a la ciudad. No puede ser al centro de la ciudad, tendrá que ser los alrededores, pero bueno, es lo que estamos buscando. Quiero decir que también es importante la relación con la ciudad y con nuestra vida anterior, con nuestros amigos y con nuestra familia. Solamente era eso. Bonitos. Gloria. Vale, bueno, Patricia, bueno, me ha parecido interesante. Es un tema, el tema de la ciudad distinta, es una vieja reivindicación feminista que era la manera también de que las mujeres pudieran salir de sus casas, buscando una forma de que los servicios o las tareas que se multiplicaban en cada casa pudieran organizarse y entonces se dejaba más tiempo libre. Eso es algo que no hemos podido, ya no nos ha tocado, pero y ahora ya en lo que viene aquí me parece muy interesante lo que has dicho de los edificios, porque claro, buscar, aquí como estamos las dos y estamos comentando, como somos muy urbanitas y como también lo mismo que ha dicho Alfredo, claro, irnos a un sitio, salir de la ciudad, ir a buscar, o sea, es como, ay, qué pereza, no, yo no. Pero el decir, no, mira, aquí en esta ciudad, por un precio asequible, dentro de la ciudad puedes ir a un edificio, tal. ¿Cómo podríamos fomentar eso? O sea, eso se me pregunta. Y luego, otra pregunta de cuando has sacado en la presentación, has puesto unas casas de Teruel que ponías 145.000 por socio y 1.000 euros al mes. ¿Eso qué quería decir? Que era todo, o sea, ahí entraba como la comida. La cuota de socio para entrar y los servicios que incluye cuidados, limpieza, comida, que varía de 1.000 a 1.300. De España nos ha parecido el caso más interesante. Nosotros apostamos más para el reuso. Hay mucho espacio edificado que se puede rehabilitar y reusar.
para nosotros es fundamental. Que sea en un ámbito rural, es como el hotel difuso, es una vivienda difusa que tiene unos servicios centralizados, pero en una ciudad queda mucho por rehabilitar, mucho edificio vacío. Entiendo que sea más fácil, ¿no? Ir a buscar un terreno, pero si fuéramos a analizar todo y si simplemente fuera posible conocer todo el patrimonio edificado que queda disponible por reutilizar, nosotros lo tenemos todo mapeado y hay tantas posibilidades. Pero Pues claro, ahí son fundamentales las instituciones que nos tienen que acompañar y que nos tienen que permitir experimentar las instituciones. Ya, pero vosotros lo tenéis mapeado, pero a lo mejor como apoyo va para vosotros, las instituciones, pues como podemos ser la Sabina o la Crisálida o tal, que os apoyéis también en eso, o que pidáis colaboración, porque desde luego me parece interesantísimo. Desde luego yo como Sabina creo que sería un proyecto estupendo el poder colaborar en que eso salga adelante. Vale, pues esto lo quedo... Vamos, vale, lo apuntas. Sí, porque tenemos de verdad estudiado todo a nivel, por supuesto, de ámbito municipal. Estamos hablando de ámbito municipal. Sí. No. Cristalina me ha parecido que levantaba la mano, aunque no con el sistema. Sí, perdona, he dado al sistema. Que no te la veía, no se me ha puesto en la pantalla. Bueno, puedes hablar. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todas. Hablo desde León. Y me ha encantado, Patricia, todo el trabajo que estás haciendo y el mapeo que estás haciendo, porque es fundamental para empezar a transformar algo, para construir sobre el trabajo que estáis haciendo. Yo quiero intervenir porque estoy en un proyecto de cohousing en Cantabria desde hace bastantes años. ¿Y por qué? Yo creo que en estos momentos, en España, cosa que en el resto de Europa, eso ya lo tenían muy claro, pero en España todo es muy reciente, porque tenemos otra manera de vivir. Claro. Es decir, que estamos percibiendo que las personas mayores que envejecemos, de que necesitamos una transformación de los cuidados y de recibir los cuidados. Y aspiramos a envejecer con autonomía y no según el criterio de los hijos o de los profesionales. Al mismo tiempo que queremos cuidar también de otra manera. Y no queremos transmitir los cuidados como una carga, porque sabemos muy bien la carga que suponen los cuidados. Por lo tanto, a partir de aquí, de esta idea, yo, como otros muchos que están en mi proceso, pues hemos ido buscando un poco para responder a las preguntas que nos estábamos haciendo. Y es, bueno, ¿y cuáles son mis necesidades en el envejecimiento? El proceso de envejecimiento podrá realizarse de forma colectiva y solidaria. ¿Cómo me imagino el ser cuidada? Se podrán conseguir espacios de cuidado que permitan compartir, socializar, trabajar en la prevención de la discapacidad, lo que tú antes estabas diciendo del envejecimiento activo, de la prevención. Se podrán conseguir realizar espacios de apoyo mutuo y respeto al mismo tiempo de la intimidad de cada uno. Y a medida que me iba, bueno, muchas otras preguntas me he hecho, pero estas yo creo que pueden un poco resumir para no alargar. Y a medida que me las iba haciendo y quería contestarlas, pensaba, bueno, es que es posible. ¿Por qué no va a ser posible? Puede ser utópico, pero también puede ser posible. Si en otros países lo han hecho, ¿por qué no lo podemos hacer aquí? Empecé a buscar qué había por España y encontré entonces algunos proyectos. El de Travensol, por supuesto, que es el pionero y es el que todo el mundo nos guía. Y claro, los que funcionaban en España, así como la mayoría de Suecia, porque viajamos a Suecia para ver qué pasaba por allí, y a Dinamarca. Entonces,
bueno, pues nos dimos cuenta de que sí se podía hacer si nos poníamos manos a la obra. Entonces, bueno, a partir de un grupo pequeño, que me imagino que Crisálida también lo habrán hecho así, interesados en dar respuesta a todas estas preguntas que nos íbamos haciendo de envejecer, pues íbamos pensando en cómo queríamos vivir, cómo lo queríamos desarrollar, cómo se podía hacer realidad. Y lo primero que nos topamos fue con la administración. Es decir, como bien habéis dicho, no hay legislación, no hay una normativa. Cuando vamos a las administraciones no entienden nuestro proyecto, no lo entienden porque o no se han querido enterar, o bien no quieren innovar, o bien no quieren arriesgar, pero es que era increíble. Por lo tanto, hemos tardado no sé cuántos años para que Cantabria haya cambiado la legislación. Afortunadamente, Asturias, que es la pionera, porque Asturias es una comunidad muy social, es una comunidad muy interesante en este sentido, pues Asturias legisló por primera vez, porque en Asturias, dentro de la administración pública, hay personas que entienden muy bien lo del envejecimiento, entienden muy bien cómo dar respuesta al envejecimiento y entienden que la normativa tiene que cambiar para poder dar respuesta. Pues afortunadamente en Asturias ya hace unos 3 años, me parece que ha cambiado la legislación, y a partir de Asturias otras 2 comunidades han cambiado la legislación, una Cantabria y la otra Navarra. Sé que otras autonomías están intentando cambiarla porque no hay una legislación estatal, no existe. No existe. Así que las comunidades se tendrán que espabilar antes que la administración central y más o menos lo están haciendo. Así que desde Cantabria ha cambiado la legislación, pues entonces ahora nosotros, nuestro proyecto ya lo empiezan a entender y me imagino que tendremos los permisos próximamente, esperemos, porque es un problema de permisos fundamentalmente, entendernos. Nuestro modelo, se llame cohousing o se llame como se quiera, es un modelo cooperativo de cesión de uso. Quiere decir que nosotros tendremos un espacio reducido, pequeñito, y junto con unos grandes espacios centrales. Estos espacios centrales un poco lo hemos pensado como un pueblo, la plaza del pueblo central, donde están los servicios y alrededor de los espacios privados. Cesión de uso quiere decir que la cooperativa es la dueña, de todo el espacio, y nosotros viviremos allí hasta la muerte. Una cosa interesante de nuestro proyecto es que podremos vivir hasta el final de nuestras vidas allí. Es decir, si queremos, podemos morir allí. ¿Por qué? Porque estamos trabajando un modelo de cuidados, que ya es muy conocido, que se llama Modelo Integral de Atención a las Personas, en el cual estamos pensando, apoyándonos en este modelo, en cómo queremos ser cuidados, cómo queremos cuidar y cómo queremos morir. Un poco es lo que me gustaría compartir con vosotros. Nosotros elegimos un medio rural porque a mí me gustan las ciudades también, pero es que las veo tan inhóspitas que o hay un gran cambio o ante la vulnerabilidad que supone el envejecimiento, yo no me veo capaz de vivir en una ciudad así, con pequeños pegotes y apaños. No veo alternativas. Mira, Cristalina, precisamente Cristalina en el foro estaban comentando que la idea del medio rural era muy bonita, pero que hay mucha gente que no se ve viviendo en zona rural, que para 15 días o para 3 semanas está bien, pero que hay mucha gente que quiere envejecer teniendo la opción de ir al teatro, de pasear, de ir a los cines, y se enganchaba mucha gente en el chat precisamente a lo que comentabas, Patricia, de que hubiera más espacios verdes,
que se redujeran, que las administraciones se implicaran para hacer alternativas a las residencias, porque son pues muy caras, muy tristes. Muy triste. Es muy lamentable que la gente tenga que renunciar a disfrutar de esa parte de la vida por tener que dejar todo su dinero en unas residencias que encima no están cubriendo sus necesidades de socialización. O sea, que va muy acorde con cosas que ibas comentando, Patricia. Volviendo a lo de, mira, todo esto... Perdona, Patricia, perdóname un momentito. Hay 3 palabras pedidas, ahora te digo, si os parece, les damos la palabra, no sé si hay algo más en el chat. Cristalina, no sé si te hemos cortado, pero es que se nos está alargando ya. Creo que la idea tuya es buenísima, que haya llegado a Navarra a mí me anima, porque Navarra está ya cerca de Aragón, en fin, parece que va bajando desde el norte. Si os parece, Patricia, lo que querías de comentar ahora comentas, luego hay 3 palabras pedidas y vemos a ver si hay algo más en el chat. Mejor antes las... No, vale, bueno. Estaba Pilar de las Crisálidas también, que había levantado la mano hace un rato. Hola, buenas tardes. A mí me parece que todas las actuaciones de las administraciones hacia el tema de los mayores, la soledad y todo, o sea, la relación con los jóvenes, todo esto me parece muy bien, pero me parece tan importante que además como mayor puedas tomar tus decisiones, cómo quieres vivir, cómo quieres, o sea, qué tipo de alimentación quieres, que no dependas de lo privado, ¿no? Porque sueles ir a parar a sitios privados que deciden todo por ti y que puedes estar muy bien atendido, pero también un poco aislado, en el que sí, que hay ejercicio, que hay no sé qué. Es mucho más bonito llegar hasta ese punto acompañado y o sea, en los proyectos de cohousing senior se trata de eso, ¿no? De ir creando unión entre el grupo y ver todas las necesidades que se pueden cubrir. Y además lo más bonito que yo estoy viendo en las Crisálidas es que nos tenemos que ir adaptando unos con otros para poder conseguir esos objetivos, ¿no? Estamos en una sociedad muy individualista y entonces nos cuesta un poco ceder, pero es muy importante, ¿no? Entonces, a unos les gusta el campo y a otros les gusta la ciudad, a unos les gusta más estar más, no sé, pues el huerto y entonces es ir encajando piezas y es muy importante porque todo esto que estamos haciendo ahora, cuando llega a término, habrá creado un buen núcleo para llegar hasta el final. Y vas a llegar al final si has podido con tu familia, pero si has podido con una nueva familia, ¿no? Que es lo más bonito, me parece a mí, del cohousing senior. Muchas gracias. Gracias a ti. Teresa Soler de Pandora Box TV. Hola, Teresa. ¿Tienes el micrófono? Ya está, ya lo acabo de abrir. Que lo había cerrado para que no se me colara. Bueno, daros sobre todo, primero, las gracias por traer a la agenda este tema que me parece súper importante. Creo que todos estamos afectados y concernidos por él y preocupados por él también. Y conozco algunos casos por amigos que tengo en Estados Unidos, conozco algunos casos también de cohousing en Barcelona, donde también está despuntando, otros en Málaga. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que a todos nos parece un modelo sostenible, favorable, cada quien donde mejor le convenga, sea la ciudad, sea el campo, pero a mí lo que realmente me preocupa es qué fórmula se puede buscar para hacer efectiva pues este modo antiespeculativo y humano y sobre todo sostenible. Se me ocurre pensar en cómo atajarlo desde el ámbito pues, legal, incluso desde el derecho constitucional a la vivienda. Se me ocurre si los expertos veis que es posible atajarlo por ahí. Impulsarlo también desde el ámbito pues, de los objetivos de desarrollo sostenible. El cohousing cumple 12 de los 17, creo que también es un buen suelo desde el cual impulsarlo. En fin, lo que me preocupa es todo aquello que tiene que ver con cómo nos las ingeniamos para hacerlo posible, para hacerlo factible, para conseguir ese suelo, ese terreno
Hablaba antes Cristalina, es verdad que lo que se está haciendo en Cantabria es así, pues porque se promovió una ley que permitió cambiar la recalificación del terreno, que era antaño rústico. En fin, me interesa que antes de entrar en el debate de cómo sería ese cohousing, de cómo ven los expertos que hay vías o maneras de impulsarlo, pues eso, desde el derecho, desde los objetivos de desarrollo sostenible, en fin, un poco eso. Gracias, Teresa. De nada. Gloria quería hablar, o Blanca. ¿Tenéis la mano levantada? No. Ah, vale, pues quitar la mano. Vale, entonces, Bárbara, ¿comentas? ¿Hay un chat o alguna pregunta en el chat? Sí, la verdad es que está muy, muy activo. Hay varios comentarios muy relacionados con el tema de la importancia de dignificar este momento de edad. La importancia también de rehabilitar antes de pensar siempre en construir cosas nuevas, pues ver un poco qué es lo que está ya y que se puede rehabilitar y también pues se aprovecha para hacer otras cosas. La importancia de la brecha digital, que influye mucho también a la hora de encontrar soluciones satisfactorias. Y también había un comentario sobre que está muy bien lo de intentar facilitar espacios para que la gente no tenga que ir a residencias y que se mantenga en sus domicilios, pero ¿qué pasa cuando esas personas pues tienen una serie de necesidades que no pueden cubrir? Bueno, pues ¿qué solución se le puede dar a eso? Y luego también en especial para Cristalina, que había gustado mucho tu aportación y el proyecto que estabas contando, y si podíais hablar un poco más de esa parte de la legislación o dar alguna referencia donde se pueda consultar esa legislación diferenciadora en las comunidades autónomas donde se está avanzando un poco más. Patricia, del tema de la legislación para el tema del suelo y eso, ¿tú sabes cómo está el tema aquí en Aragón? Se ha hablado de cesión de uso. Entonces, Cesión de es uso. una práctica que se puede aplicar no solo al suelo, también a todos los edificios que quedan por rehabilitar. Hemos visto entornos rurales, hemos visto contextos más urbanos, pero también tenemos que considerar que hay mucho patrimonio público en desuso, mucho más de lo que nos podamos imaginar. Solo en Zaragoza los que tenemos mapeados son estos. No sé si se ve un poco el mapa. Sí, un poco sí se ve. Sí. Sí. Entonces, como se ha hablado de cesión de uso, esa es una fórmula por la cual nosotros llevamos apostando mucho tiempo, pero que jurídicamente no es planteable en este momento. Estamos en un proyecto europeo trabajando ahora que se llama Generative Commons, donde desarrollaremos una herramienta legal y una de usos temporales, justamente para poder permitir y fomentar iniciativas que creen nuevas comunidades, pero que en este momento no hay una respuesta jurídica, no hay una normativa jurídica que pueda dar soporte. Y Europa está haciendo mucho, se están financiando muchos proyectos de investigación que puedan abrir estos nuevos caminos. La cesión de uso es una que, bueno, hay muchos casos, muchas buenas prácticas, no para residencias de mayores, para otros usos, pero que son absolutamente importables. Al final, la metodología es la misma. El uso que sea para mayores, no es tanto el destinatario cuanto el modelo jurídico, lo que nos interesa, la cesión de uso. La pública administración no rehabilita el usuario, pero no paga el suelo. Y se estipulan acuerdos de cesión a 50, 75 años. En forma de gestión, la gobernanza puede ser de cooperativa, hay muchos ejemplos. Y allí, pues nosotros tenemos de hace mucho tiempo una demanda real, presente, mapeada, con una web hecha, pero claro, tiene que haber voluntad política. Como ahora
sabemos que gracias a los objetivos de desarrollo sostenible hay mayor atención y tenemos quizás mayor capacidad, pero claro, hay que escribir proyectos, hay que describir cuáles son las demandas de hoy día. O sea, yo creo que son justamente foros como estos los que pueden dar lugar a nuevos proyectos, nuevas demandas, nuevas plataformas, nuevas redes. Son estos momentos de intercambios que, insisto, hay que tener solo buena voluntad y capacidad de experimentar, porque fórmulas jurídicas hay. Bueno, creo que ya vamos a ir cerrando. No hay ninguna palabra más, por lo menos yo no veo ninguna. Quiero dar las gracias a Patricia por tu intervención y por haber estado esta tarde aquí con nosotras, con la Sabina, en este primer foro de este año 21. Y voy a aprovechar que está con nosotros Ángel Dolado, que es el Justicia de Aragón, que supongo que ha estado escuchando todo esto de las administraciones públicas, la voluntad política y estas fórmulas como lo de la cesión de suelo y demás. Seguro que va a poder hacer algo. Ahí le lanzo el guante. Bueno, no he querido intervenir porque dar solución jurídica a algo que es muy complejo, mejor ir sobre seguro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todas las iniciativas que ha tenido Patricia, pero lo cierto es que si no hay más casos es porque la complejidad es grande. Yo quería intervenir porque no hemos hecho hincapié en el concepto de que tenemos que llegar a un pacto intergeneracional. Y habéis hecho mención a la posibilidad de que en cualquiera de estos centros también hubiese convivencias de familias, incluso con niños más jóvenes incluso, para que se integrasen. Y ahí sí que yo creo que podríamos aunar lo que son las ayudas a ese alquiler social ahora tan demandado en familias jóvenes, precisamente integrándolo con una forma mixta, también en muchas ocasiones de apoyo a nuestros mayores a través del sistema de pensiones e incluso a aquellas otras personas que pues con pensiones incluso más altas también pudiesen participar en estos supuestos, ¿no? Y ciertamente desde el justiciazgo nos preocupa porque el tema de la soledad en nuestros mayores, ya lo venimos iniciando, lo que ocurre es que la pandemia que estamos viviendo lo está arrasando todo, pero también va a ser un principio de oportunidad, porque seguramente no estaríamos hablando ahora de todo esto y seguiríamos con el sistema residencial de las macroresidencias. Creo que es algo ya que vamos a ponerle fin, porque así no se puede en muchas ocasiones atender con esa dignidad en cuidados a nuestros mayores y por lo tanto el principio de oportunidad es que a partir de ahora lo que tenemos que hacer también desde las administraciones es potenciar unos sistemas residenciales mucho más pequeños, más próximos al barrio, más próximos al centro, no llevárnoslos también en muchas ocasiones a carreteras a 7 o 10 kilómetros de las ciudades y que luego no podamos ni tan siquiera venir al propio centro. En definitiva, yo creo que es ese momento de oportunidad y entre todos creo que mejoraremos la situación de nuestros mayores. Que al fin y al cabo lo somos todos ya, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Sí. Reitero las gracias a Patricia. Y bueno, os espero en los próximos foros a todas vosotras y vosotros que habéis estado aquí esta tarde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, Patricia. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Adiós, gracias a todas. Adiós. Y a las de León y Ponferrada, gracias. De Canarias he visto también. De Canarias. Adiós, Patricia. Adiós, chao, hasta Gemma. otra. Un abrazo. Chao. Muy interesante. Enhorabuena, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. El camino lo marcas tú, solo tú, y como la Sabina aguanto yo el ruido y la tempestad con mi mejor sonrisa.